Le doy gracias a Dios por otro día más. Estoy lleno de vida y de felicidad por tu palabra, Señor, que es vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque me das salud. Alimentas mi alma solo con tu luz, la vitamina para mi alma. Eres tú, Jesús. Hola, te cuento que hoy en el Evangelio, de las muchísimas cosas que nos dice la palabra de Dios en este día, me quiero quedar con lo último que dice la palabra de Dios sobre Jesucristo. Al inicio nos va contando cómo Jesús va a un lugar poblado, donde llega una persona que estaba enferma, tenía lepra. Al ver a Jesús, este leproso se postra ante él diciéndole: Señor, si quieres puedes curarme. Hermosa oración que hace esta persona. Y el Señor le responde, le dice: quiero, queda limpio, y lo curó de su enfermedad. Pero Jesucristo le dice al leproso: bueno, ahora vas a ir al templo y te vas a presentar al sacerdote y ofreces por tu purificación lo que Moisés prescribió. Vemos cómo Jesucristo cumple lo que la ley nos manda, las prescripciones de la ley. Él es el primero en cumplirlas y por eso hace cumplir a esta persona que es curada. Su fama, la fama de Jesucristo, se extendía por todos lados. Era impresionante cómo Jesucristo era aclamado en todos los lugares, en todas partes. Pero a Jesucristo le dolía algo. Le dolía a aquellas personas que acudían a Él únicamente porque querían ser sanados y curados y después se olvidaban. De hecho, cuando hacemos esas reflexiones sobre la pasión, muerte de Jesucristo, nos damos cuenta de que muchísimas personas que le gritaban: crucifícalo, crucifícalo, eran quizá personas que Jesucristo había ayudado tanto, había hecho milagros delante de ellos, o quizás hasta los habían curado, y ahí estaban ellos también gritando: crucifícalos, crucifícalos. Y es fácil entender que ese tipo de personas estaban ahí porque no buscaron en Jesucristo el Hijo de Dios, un ser divino, un ser que venía a salvarlos a todos ellos, venía a liberarlos del yugo, del pecado, de la esclavitud del alma, que es 1.000.000 de veces más fuerte que la esclavitud de nuestro cuerpo mortal. Jesucristo venía a una liberación mucho más allá que del yugo romano. Jesucristo venía a sanarnos y a curarnos en el espíritu. Por eso, a las personas no buscar eso, sino curaciones meramente materiales, por eso nos damos cuenta que hoy dicen: alabado y hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El día siguiente o a los días siguientes van a estar gritando: crucifícalo, crucifícalo. Y es triste, pero es entendible. ¿Por qué? Porque no buscaban en Dios, no buscaban en Jesús, al que verdaderamente los podía curar y sanar de raíz. No, ellos querían ver un fenómeno únicamente material. Entonces, ¿qué quiero reflexionar en este momento? La fama de Jesucristo se extendía por todos lados y Él se retiraba a lugares apartados para orar. Ustedes saben que Jesucristo acudía en muchas ocasiones a la montaña para dialogar con su Padre. ¿Han estado ustedes alguna vez en alguna montaña, en el campo, en una finca, en un lugar apartado? ¿Te das cuenta de esa paz que se siente, esa tranquilidad? ¿Te das cuenta de cómo todo nos habla de Dios, la naturaleza, nuestra misma vida, la paz que sentimos, la tranquilidad, el silencio? Todo nos habla de Dios. ¿Te das cuenta de cómo hay lugares que se prestan para nosotros orar? Y tu alma necesita de esos momentos, pero te toca a ti buscarlos. Entonces, Jesucristo se apartaba para orar. Yo quisiera reflexionar contigo en este momento y decirte algunas definiciones que varias personas expertas en la vida espiritual a lo largo de la historia de la iglesia
que son más de 2000 años, tenemos de historia nosotros los católicos, y eso es una riqueza inmensa. Entonces, varios personajes, yo quiero mencionar únicamente 4 y también trataré de darte una pequeña definición mía. Pobre, pero bueno. La primera te la quiero dar de nosotros tuvimos al Papa Benedicto. Lo tuvimos guiando la iglesia por mucho tiempo. Hoy está retirado, lugar de hecho de oración, de contemplación, de meditación, de muchísima oración verdaderamente. Lo digo por experiencia, porque pude conocerlo de cerca y conocer lo grande, lo inteligente, pero lo sencillo y humilde que era el Papa Benedicto. El Papa Benedicto, hablando sobre la oración, dice: si los pulmones de la oración y de la palabra de Dios no alimentan la respiración de nuestra vida espiritual, nos arriesgamos a ahogarnos en medio de las 1000 cosas de todos los días. La oración es la respiración del alma y de la vida. Esa es la reflexión que nos hace el Papa Benedicto sobre la oración. Ahora vamos a ver qué nos dice San Agustín. San Agustín dice: la oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed de los hombres. Vamos ahora a ver qué es lo que nos dice un gran santo que tuvo la iglesia, el Papa, el San Pío de Pietrelcina. Dice él: la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios. Hermosa definición. Y por último quisiera compartirte esa definición que da el mismo Papa Francisco. Él dice: la fuerza del hombre es la oración, y también la oración del hombre humilde es la debilidad de Dios. El Señor es débil solo en esto, es débil frente a la oración de su pueblo. Esa es la gran definición que da el Papa Francisco. Y la pobre y humilde y sencilla definición que da el Padre Andrés sobre la oración es esa súplica, ese diálogo que sale de mi corazón o de tu corazón o de la persona que hace oración y llega al corazón de Dios. Por eso no toda oración, digamos, es oración. No todo súplica es oración. Bueno, dependiendo pues de lo que estoy diciendo, mi pobre definición. Porque así cuando a nosotros nos piden un favor, una ayuda, hay que saber lo primero que todo pedir. Hay que ver la manera de pedirlo. Hay que ver la manera de acercarse, de llegar a la otra persona. Y siento yo que también nosotros debemos aprender a conocer y a tratar a Dios. Porque si se han dado cuenta ustedes en varias definiciones que escuchamos hace poco sobre la oración, nos damos cuenta de que ahí es donde se encuentra la debilidad de Dios. O para llegar al corazón de Dios hay que saber llegar. Y es a través de la oración, pero una oración sencilla, una oración humilde, una oración que verdaderamente toque el corazón de Dios. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿cuál es la definición que tú tienes de oración? ¿Qué es la oración para ti? ¿Es importante para ti? Es necesario de que todos nosotros en este día tengamos presente. Yo no puedo pasar ni un solo día sin tener un contacto personal con Dios. Mi alma, tu alma necesita de Dios, necesita de la oración. Así como tú todos los días estás buscando en la cocina, llamando a tu mamá, a tu esposa, a tu abuela, que te dé la comida porque ya las tripas comienzan a hacer estragos en tu estómago, comienzan a rugir, comienzan a llorar y comienzan algunas personas que de pronto no comen a sus tiempos, comienzan a darle dolores de cabeza, comienzan a no sentirse bien porque no han comido, no han llenado su estómago del alimento. Así nuestra alma a veces gime y grita de desespero porque necesita alimentarse. Tu alma necesita de la oración, necesita de ese gran alimento. Triste es conocer a personas que poco a poco como que se les va muriendo su alma. Es una metáfora que estamos utilizando acá, pero nuestra alma a veces queda como inválida porque no la alimentamos, se va arrastrando. Y a veces nos preguntamos por qué estamos mal, por qué nos sentimos así, por qué nuestro cuerpo se enferma, por qué nos sucede esto.
Pregúntate cómo está tu alma, cómo la estás tratando, la estás alimentando diariamente, así como tu cuerpo necesita del alimento material, la comida, así tu alma necesita de la oración para poderse alimentar. Así como Jesucristo en este día se acerca a la oración para dialogar con su Padre, ojalá también todos nosotros diariamente dediquemos no los peores momentos, o cuando ya no tengo nada que hacer, cuando yo estoy cansado y estoy que me duermo, no, dedicarle los mejores momentos para la oración, sobre todo los primeros, que es a veces cuando todo está como más silencioso y nos ayuda a la oración. Había un sacerdote famoso entre su grey porque era demasiado optimista. En un día lluvioso y lleno de vendavales y frío se acercaron para oírlo rezar en su acostumbrada plegaria matutina en las mañanas. Esperaban ellos, los parroquianos, oírle palabras descorteses por semejante clima, pero solo escucharon decirle al sacerdote: «Gracias, Señor, porque no todos los días son como este». Encontramos con una persona optimista, y eso es lo que alegra el corazón de Dios, como el leproso hoy, sencillo, humilde, reconociendo en aquel que podía ayudarlo. En este sacerdote encontramos entonces un Dios que siempre nos da lo mejor, un Dios que siempre está pendiente de nosotros, y por eso debemos ser todos los días optimistas. Quizá no va a ser el mejor de los días, pero tenemos tanto, somos tan ricos, quizás no materialmente, pero tenemos tantos dones, tantas gracias, tantas cualidades, que hay muchos que desearían tener lo que tú tienes y no lo tienen. Muchos quizás millonarios que desearían tener la alegría, la paz que tú tienes y no la pueden lograr. Por eso, hoy es un día para valorar lo que Dios te ha dado. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito sea, Señor Jesucristo, porque nunca me abandonas. Siempre me das esos grandes regalos, y ojalá todos los días, cada día de mi vida, quiero seguirme maravillando por las bendiciones y por todo lo que tú traes a mi alma, a mi vida. Gracias, Señor Jesucristo. Soy el Padre Andrés Andrade, y que el Señor te bendiga siempre.